¿Qué tal, familia de la fe? Un abrazo para todos y cada uno de vosotros. Bienvenidos a su espacio devocional en los brazos del Padre. Un espacio en el que tenemos la oportunidad de descansar aquí en su presencia, de renovar nuestras fuerzas, de sentir el direccionamiento divino, de apoyarnos los unos a los otros a través de la oración. Hoy no estamos en vivo, pero este es un estreno. Ha sido grabado en unas horas anteriores a este momento. Sin embargo, si escribes ahí en el chat las peticiones, hay un equipo que está pendiente de estas peticiones para apoyarte en oración, para interceder, para respaldarte en clamor. Así que escribe la petición con la palabra petición en mayúscula, y si lo que tienes es una acción de gracias, entonces también escribe gracias o acción de gracias en mayúscula para que también podamos acompañarte, porque Dios ha dado también muchas respuestas a muchas de nuestras peticiones y tenemos por seguro que Él espera también de nosotros el reconocimiento de la intervención en cada una de las respuestas a nuestras peticiones. Así que vamos a iniciar este tiempo orando, pidiendo sabiduría por su palabra, y aquellos que ya han estado escribiendo ahí en el chat por peticiones, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por una vez más podernos encontrar a través de este medio y conectarnos a través de este medio, todos contigo, los unos con los otros, a través de la oración. Y pedimos, Padre Celestial, que hoy tú bendigas de una forma muy especial a todos, cada uno de los miembros de nuestra audiencia, Señor. Que este espacio que tenemos ahora en tu presencia sea un espacio enriquecedor, donde hay consolación, donde hay restauración, donde hay fortalecimiento, donde hay direccionamiento tuyo, donde hay sabiduría tuya ministrando nuestras vidas, Padre. Bendigo a cada uno de los amados hermanos y amigos que están escribiendo allí en el chat sus peticiones de oración, y pedir en el nombre de Jesús que tú intervengas según la necesidad de cada uno, Señor. Ministra sanidad sobre la persona que está enferma, provisión sobre la persona que está pasando escasez, sabiduría en las personas que están teniendo que tomar decisiones y generando acciones en cualquier escenario personal, laboral, familiar, académico, y donde necesitan tu ayuda. Interven allí en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que donde hay conflicto, tú traigas paz y sabiduría para gestionar soluciones adecuadas, Padre Celestial. Y donde hay personas que están pasando por un enfriamiento espiritual y por una caída como la que hemos venido estudiando en torno a la vida de Pedro, que esta sea oportunidad de restauración, Padre Celestial, donde haya sanidad emocional, donde haya corrección en nuestra manera de pensar, donde haya restauración espiritual. Hoy, Señor, a través de tu palabra, enséñanos, instrúyenos, edifícanos según tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender el camino en que debemos andar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a continuar hoy en el 9º episodio de esta serie que hemos titulado La Caída. Una serie bien interesante donde hemos venido analizando en torno a la vida del apóstol Pedro, su trágica caída que termina negando al Señor Jesús, y negándolo no solamente en una superficial declaración, sino negándolo de una forma categórica, con maldición, con juramento, mintiendo delante de los opositores de Jesús, que él no tenía nada que ver con Jesús, que él no conocía a Jesús. Ahora, si estuviésemos en las sandalias de Pedro, ¿sí?, seguramente empezaríamos a reflexionar cuando hagamos ese clip del que nos referimos en el episodio anterior, perdón, ese clip en el que recuperamos la sobriedad y nos damos cuenta el verdadero estado espiritual en que nos encontramos. Sentíamos por algún momento que habíamos encontrado la felicidad, que encontramos calor humano, que encontramos personas que sí nos quieren, que nos aman, que nos brindan su afecto, que se ríen con nosotros, que beben, que nos comparten sus placeres, y entonces sentimos que es bueno estar con ellos, sabroso estar con ellos, pero algo sucede que nos lleva a un punto de reflexión y nos hace evaluarnos. ¿Estaba yo con el Señor, caminando con el Señor? Le prometí ser fiel, recibí enormes bendiciones de parte de Él,
pero hoy me encuentro lejos de Él. Hoy hasta blasfemo, hoy hasta digo mentiras, hoy hasta digo vulgaridades. Hoy estoy haciendo totalmente lo contrario a lo que Él en su palabra me enseña que no haga. Y esto me hace sentir mal. Y el primer resultado que vimos en el episodio anterior de las consecuencias de la caída de Pedro fue la amargura. Él hizo ese clic y se dio cuenta que negó a Jesús, que mintió, que usó juramento y maldiciones para afirmar su negación de Jesús. Y allí está, en una evaluación donde llega a la conclusión: soy un fiasco, yo no merezco ser seguidor de Jesús, he fallado, le he fallado a Jesús. Y ahí, en ese punto crítico, desafortunadamente hay un margen, hay un espacio bastante difícil, ¿sí?, donde puede tener lugar el adversario, llenando tu cabeza de culpa, llenando tu cabeza de vergüenza, llenando tu cabeza de mentiras, diciéndote: si ves, tú no sirves para eso de la vida cristiana, y tú no eres cristiano, eso no vale la pena seguirlo. Mira a tus nuevos amigos, ellos sí están contigo. Y entonces hay una lucha interior en la que tú sientes: pero es que yo sí caminaba con el Señor Jesús, yo amaba al Señor Jesús. Y no son pocos los testimonios de personas que están compartiendo el Evangelio en alguna actividad evangelística y se acercan a alguien y le comparten la fe. Y esta persona que está escuchando, el creyente que le está compartiendo la fe, empieza a quebrantarse y empieza a llorar y empieza a sentirse mal. Y entonces el cristiano le pregunta: ¿me dejas orar por ti? Y la otra persona dice: mira, es que no sé, estoy muy confundida, estoy muy confundido. ¿Por qué? Y dice: porque yo hacía lo que estás haciendo conmigo, yo lo hacía antes, yo caminé con el Señor, yo hasta hice misiones, yo hasta prediqué, yo hasta hice cosas maravillosas, pero hoy estoy mal porque pasó algo en mi vida, me involucré con alguien, me aparté del Señor o vi cosas en la iglesia que no me gustaron y en lugar de orar por esas personas que fallaron, de intervenir tratando de que las cosas se arreglen, por el contrario me aislé, me aparté y me sentí defraudado y pensé que Dios me había defraudado. Las personas de la iglesia, pues entendemos que en la iglesia no todos los que van a la iglesia son necesariamente nacidos de nuevo o están en diferentes fases de desarrollo espiritual, y algunos pues están empezando en las cosas, no son tan maduros, y entonces se pueden ver cosas en la iglesia que pudieran decepcionarnos, pero entonces algunos sienten que es Dios el que nos está decepcionando y sienten que porque pasó algo en la iglesia que no era agradable o que me afectó negativamente, entonces la echamos contra Dios. Si esto es ser cristiano, ¿para qué? Y nos apartamos de Dios cuando lo que sucedió fue un asunto entre algunas personas de la iglesia, no Dios. Dios no es el culpable de la mala conducta de algunas personas que van a la iglesia. No estoy diciendo con ello que algunas personas que son cristianas. Ahora, lo ideal es que quien va a la iglesia pues deje que el Espíritu Santo haga la obra en su vida, pero algunos no tienen esta madurez para percibir las cosas así y por el contrario se sienten defraudados hasta de Dios por cosas que pasan y se apartan. Entonces esta persona le dice: yo hacía lo que tú hacías, pero alguien me falló y yo decidí apartarme, pero cometí el error que al apartarme de la iglesia, pues también decidí apartarme de Dios, dejé las disciplinas espirituales y me empecé a vincular con otras personas y ahora estoy en una condición terrible, estoy sumergido en maldad hasta el cuello. Y estas personas se sienten así como el apóstol Pedro, en esa condición de amargura y bajo la convicción de ya no vale la pena, Dios me desechó, Dios me abandonó. Y después de la amargura viene un segundo paso que lo podemos ver reflejado en la decisión que Pedro toma en el capítulo 21 de Juan, los versos 2 y 3. Juan, capítulo 21, versos 2 y 3, donde dice así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y otros dos de los discípulos. Entonces, contemos de nuevo: Simón Pedro, Tomás Dídimo, Natanael, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos, 7, ¿sí? Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar.
Ellos le dijeron, bueno, vamos también nosotros contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, voy a enfatizar, ahí hay dos cosas para destacar, pero voy a enfatizar una de las dos cosas que están allí en el pasaje y tiene que ver con el cambio de intereses. Las últimas palabras que el Señor les dijo, en este evento Jesús ya había resucitado, ¿sí? Pero en estas y en el primer encuentro que Jesús tiene con sus discípulos hay una advertencia, ¿sí? Y Jesús les hace referencia a que deben quedarse en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, que vendría 40 días después de la resurrección, 50 días después de la resurrección, y que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, y que ellos se encontrarían, y que después fueran a Galilea, y ahí se encontrarían porque se daría la ascensión de Jesús. Pero pasa algo bien interesante, ¿sí? Y es que Pedro parece también haber olvidado esto. Ya había olvidado que Jesús le había dicho que antes de cantar al gallo le negaría 3 veces. Pero parece que había olvidado otras instrucciones específicas acerca de su resurrección y estas cosas. Y una de las cosas a las que nos lleva la culpa, sí, y la amargura, derivada de la culpa, de que uno examina su vida y sabe que ha defraudado a Dios y que no está bien espiritualmente, y si le da lugar al enemigo que te convence de otras cosas, como tú no sirves para ser cristiano, no te metas en ese cuento, dice el diablo, y te persuade para que no vuelvas a Dios, ¿sí? No le interesa que vuelvas a Dios. No por ti, no es que el diablo te valore mucho, sino porque quiere impedir lo que Dios planeó para tu vida. Así que, ¿qué hace el adversario? Te persuade, ¿sí? ¿De qué? De que es mejor hacer cualquier otra cosa menos lo que Dios planeó para tu vida. Y aquí vemos a Pedro, que está con otros 6 de los discípulos de Jesús, diciéndoles, voy a hacer una cosa, yo voy a tomar una determinación. Ahora era su decisión, pero la hizo pública. Él hubiera podido ir y tomar la determinación solo. Ahora, podríamos estar pensando en el simple acto de ir a la barca y, pescar, pero hacía tiempo no lo hacían. Tal vez una de las últimas veces que lo hicieron era 3 años antes, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, cuando Jesús los llamó en medio de una pesca milagrosa, ¿sí? Y luego Jesús les dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres, ¿sí? Pero ahora lo tenemos a Pedro, sí, que hace rato pues, ha pasado estos 3 años siendo discípulo de Jesús y caminando con Jesús en toda la labor apostólica que estuvieron realizando durante todo el tiempo de los 3 años con Jesús. Y entonces ahora tenemos a Pedro ya no tan interesado, ahora él dice yo voy, ¿sí? No dice oiga muchachos vamos, no, dice yo voy a pescar, ¿sí? Ya como que no hay mucho interés de estar con los hermanos, con los compañeros de la fe. Es muy probable que alguien que haya caído moral, espiritualmente, tenga esa misma sensación, ¿sí? Es que para ir a la iglesia y que lo estén mirando a uno y que lo estén juzgando a uno y que le estén diciendo, usted fue el que hizo esto, el que hizo aquello, ay no, qué jartera, yo prefiero estar solo o irme o hacer otra cosa, o cambiar de iglesia o hacer otra cosa porque no me siento bien. Y mira que eso es más, en buena parte, lamentablemente a veces alguien no falta de que opine, usted fue el hermano que pecó, que cayó en adulterio, el que hizo esto, el que se apartó, el que blasfemó a Dios, cosas así, el que mintió, cualquier cosa. No falta el hermano que se levante a hacer juicio y que en lugar de ayudar quiera poner el pie sobre la vida y el corazón de aquella persona que ha caído, cuando la Biblia nos invita a ser restauradores. Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Sin embargo, algunos ni han leído el pasaje y si lo han leído lo han olvidado. Entonces, cuando llega alguien que ha caído y si está en la iglesia es porque el Espíritu Santo le ha permitido volver y quiere dar un paso de restauración. Pues bueno, ¿quién soy yo para juzgarle? Si está allí, quiere su restauración, apoyémosle, pero no falta el que quiera, no, pero es que ese hermano hizo, y bueno, ¿y quién nos ha puesto por jueces de eso? Ahora,
Sus pecados han sido perdonados a partir de la obra de la cruz. ¿Qué esperamos que haga? Que venga y nos lamba los zapatos para que quedemos satisfechos en nuestras expectativas de justicia por las cosas perversas que esta persona hizo. La Biblia dice que de la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Así que probablemente esta persona nos hizo daño a nosotros. Pero si oramos el Padre, si miramos la oración que Jesús nos enseñó acerca del Padre Nuestro, donde dice, y perdona nuestras deudas o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De esa manera quieres que Dios perdone tus faltas cuando caes a juzgar a la persona que está volviendo a acercarse a la iglesia porque algo le está redarguyendo, el Espíritu Santo le está redarguyendo, y de pronto él sentía que volver a la iglesia era arriesgarse a ser juzgado, a ser condenado, y se ha acercado. ¿Con qué actitud vas a recibir a ese hermano que ha caído y que ahora quiere levantarse? Alguien ha dicho que en el cristianismo es el único ejército, porque somos un ejército espiritualmente hablando, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero alguien ha dicho que el cristiano es el único ejército que remata a sus sobrevivientes. Es decir, en lugar de ayudar para salvar la vida de los heridos, pues termina matándolos. Qué triste que pase eso, pero bueno, si has caído en ese error, pues no eres muy diferente a la persona que ha caído en pecado, ¿sí? Porque es otra forma de caer en pecado, ¿sí? Cuando te pones en una posición intransigente de juicio condenando a todos los demás, ¿quién eres tú para decirle a Dios quién debe ser restaurado y quién no debe ser restaurado? Es más, si has recibido la gracia de ser salvo o de ser restaurado, ¿sí? Pues de la misma gracia que has recibido debes extenderla. Bueno, ya eso es para quien de pronto tiene esta actitud. Pero esta persona que ha caído y que quiere volver, pero siente el juicio de los demás y tiene miedo de eso y prefiere aislarse. ¿Y qué hace Pedro? Pues se quiere ir solo, va a pescar solo, quiere volver a su antigua labor, quiere volver a su antiguo estilo de vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los otros? Que al escuchar a Pedro decir, voy a pescar, los otros dicen, pues nosotros también vamos contigo, ¿sí? Ahora, puede haber algo bonito detrás de todo esto. Pedro, estamos rodeándote, estamos acompañándote. Eso puede ser una perspectiva del asunto. Como puede ser sencillamente, mira, ¿sabes qué? No sé, ya no está Jesús con nosotros, la situación ha sido un poco complicada, hay miedo a la persecución, y ¿por qué no volvemos a ese viejo estilo de vida que teníamos antes del cristianismo? Porque bueno, rico con el Señor, pero han pasado cosas tan difíciles y se ha vuelto la situación tan complicada que ¿para qué volver? Puede darse ese tipo de circunstancias. Ahora, esa afectación de he caído y comparto mis decisiones y me voy a aislar, desafortunadamente también causa que otros se sientan igual y dicen, ¿sabes qué? Yo como que también me voy contigo, yo como que también me aparto contigo. No falta que alguien que ha sido defraudado por personas en la iglesia y se sientan mal porque han cometido un error y entonces lo compartan a otro. No, pues yo cometí un error, sí fallé, pero estaba esperando que me ayudaran y en lugar de ayudarme me juzgaron, me condenaron, y quien está escuchando y a ti quién, fulanito de tal, sutanito, molanito, y dijeron todas esas cosas de mí. Ay, pobrecito tú, ay, terrible, no, sí, qué perversos son. Ven, yo más bien voy contigo. ¿Sí? Y también termina apartándose por querer vincular y mantener una conexión, pero no en función de ayudar a restaurar, ¿sí? Sino simplemente de acompañar. Creo que el sentido de acompañar a alguien es precisamente incitarle, darle herramientas para que pueda ser restaurado, no para aplaudir continuar en esa condición. El hijo pródigo no se fue con el resto de la familia, con sus amigos y con otros jornaleros, se fue solo. Ese estilo de vida apartado, ¿sí? Y aquí tenemos a Pedro, ¿sí? Toma la determinación, pero la comparte y los otros van con él, ¿sí? Bueno, no es que vayan a hacer algo malo, van a pescar, pero es volver a ese estilo antiguo de vida que tenían antes de conocer a Jesús. ¿Qué deberían estar haciendo? Bueno, esperando la promesa del Padre, ¿sí? Esperando la manifestación de Jesús, porque dijo que no los dejaría solos, que volvería otra vez, ¿sí? Pero, bueno, aquí algo pasó.
Y entonces yo lo he llamado cambio de intereses, ¿sí? Ya no me interesan estas cosas, ya no me llaman la atención estas cosas porque tengo temor a ser juzgado, a ser señalado, a ser condenado, a ser reprochado, a ser enjuiciado. Entonces mejor cambiemos los intereses y nos dedicamos a otra cosa. Y esto alguien lo aplaudiría muy bien. ¡Wow! ¡Fantástico! Por fin te vas a dedicar a otras cosas, porque eso de hacer los planes que Dios preparó para tu vida, me preocupa que tú los hagas, como dije hace un rato. Satanás no es que esté interesado en nosotros porque nos valore, lo único que le interesa es que no cumplamos aquello para lo que el Señor nos puso sobre la tierra, que callemos nuestra boca, que no cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va en su contra. Es la liberación de aquellos que tiene sometidos bajo sus potestad. Así que Él no va a querer que nosotros tengamos este ejercicio de liberar, de ministrar, de compartir la fe, de dar testimonio de Cristo en nuestras propias vidas. Entonces, por esa razón, el enemigo va a querer aplaudir si tomas la decisión de, yo no quiero seguir a Dios, yo no quiero servir a Dios, déjeme por lo menos una vez el domingo a la iglesia y ya, qué tanto fanatismo, tanta vaina, más bien simplemente hago esto y ya, suficiente, un cristianismo ahí dominical y ya, se acabó, ¿para qué tanto fanatismo, para qué tanta cosa? Sí, yo leo la Biblia los domingos cuando allá el pastor la lee y oro cuando allá en el domingo hacen oración y ya, suficiente, listo, ya, suficiente, ¿para qué tanta cosa? Bueno, eso es más o menos esto, volver a ese estilo de vida, abrazar y hacer una especie de híbrido entre una vida cristiana y una vida apartada de las cosas del Señor. Y esto, pues obviamente, acentúa o agrava las consecuencias de la caída. Así que ese sería la segunda consecuencia, el segundo resultado de la caída de Pedro, pero sería también el segundo resultado de la caída de cualquiera de nosotros, ¿sí? 7 escalones que rápidamente los refiero, que ya los hemos estudiado en los primeros episodios. El engreimiento, sí, yo no me voy a escandalizar. El enfriamiento, se durmió cuando estaban orando. La temeridad, toma decisiones de alto riesgo sin considerar los propósitos de Dios. El seguimiento distante de Jesús, las conexiones inapropiadas, la abierta negación del Señor Jesús, la blasfemia usando vulgaridades, maldiciendo, mintiendo para negar a Jesús. Y claro, esto trae como consecuencia, cuando ya se recupera la conciencia espiritual, de amargura y ahora de cambio de intereses. No sé si todo esto que estamos narrando y todo lo que hemos venido estudiando en torno a Pedro es el caso tuyo o es el caso de un ser querido. ¿Por qué no tomar una determinación y decir: ¿voy a mantenerme en este fondo? ¿Voy a quedarme en esta condición? ¿O voy a tomar la determinación de levantarme, sacudirme el polvo de mis ropas y pedir al Señor que sane mis heridas emocionales, corrija mis conceptos equivocados y me ayude a levantarme para seguir la carrera que tenemos por delante? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y al final de la carrera podamos decir, como lo decía Pablo en su última epístola escrita a Timoteo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla de la fe. Así que allí tenemos esta opción. ¿Qué harás? ¿Seguirás postrado en el piso, lamentando lo que te hicieron, llorando, inclusive molesto con Dios, porque las cosas no salieron como tú querías que salieran, porque de pronto te llevaste una idea de Dios como el de como el genio de la lámpara de Aladino? No, Dios está lejos de eso, ¿sí? Te llevaste una idea de que Dios es el que satisface todos tus apetitos, una versión Papá Noé. No, creo que es tiempo de volver a Dios, es tiempo de levantarnos y decirle a Dios: Señor, te defraudé, sí, te fallé, sí, y de pronto he pensado distanciarme más todavía de tus cosas, alejándome del programa que preparaste para mi vida, pero hoy estoy entendiendo que ese no es el camino que debo andar. Estoy entendiendo que debo volver a ti, volver a casa del Padre,
volver a comunión contigo, no al escenario institucional religioso, no, estoy hablando del corazón del Padre, volver al corazón del Padre, allí a solas, tú y Dios, porque vienen intereses que te alejan, pero creo siempre que el peor fracaso que un ser humano puede llegar a tener es morirse sin cumplir el plan para el cual Dios nos diseñó. No te suceda esto. Déjame orar por ti. Padre, gracias por mi hermana, mi hermano, que está pasando por un tiempo difícil en su vida, que de pronto ha tenido ese mismo descenso de la caída del apóstol Pedro y que ya ha experimentado esa amargura respecto a haberte defraudado y ya ha habido un cambio de intereses, apartándose más de ti. Perdona sus faltas, Señor. Perdona sus pecados. Sabemos que si toma esta persona la decisión de volver a ti, los brazos abiertos de un Padre amoroso están allí para recibirle, Señor. Yo bendigo a esta persona y te doy gracias porque nos das la oportunidad de llegar hasta esa persona con este mensaje y animarle y recibirle, Padre Celestial. Si tú la recibes, ¿quiénes somos nosotros, los hermanos de la fe, para rechazarle? Así que también le acogemos, Padre. Sabemos que tú quieres limpiarla, sanarla, perdonarla, restaurarla y cumplir todo tu propósito en su vida, Señor. Así que, Padre, desde aquí la bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos orar también, Señor, por todos nuestros amados hermanos y amigos que han escrito ahí en el chat su petición, Señor. Tú conoces cada necesidad y pedimos, Padre, que tú proveas, que tú obres respondiendo según la necesidad de cada uno, Padre Celestial. Ayúdale, Señor, a ver tu misericordia en la sanidad, en la provisión, en la restauración, en el perdón, Padre, en la reconciliación, Padre, en sus vidas, para que todas estas peticiones sean respondidas, por supuesto, conforme a tu voluntad, pero que en todo esto tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia de la fe, un abrazo para todos. Dios les bendiga enormemente. Nos vemos en el próximo episodio en los brazos del Padre.